vamos a arrancar nuestra actividad. Entonces le voy a solicitar el favor a Julie que pueda, o no sé si María Paulina nos puede colaborar también con eso, para desmutear el micrófono de Julie para que ella haga la bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio del Cauca. Julie, bienvenida también. Ya lo hago, Alex. Abrir tu cámara también, Julie, porfa, para que te veamos. Ya listo. Ya Julie está lista. Hola, Alexander, ¿me escuchas? Sí, te escuchas muy bien. Ok. Ay, qué pena. ¿Será que les puedo pedir un favor? Es que no puedo, tengo un procedimiento que me realicé en los ojos, entonces tengo algo especial por una cirugía, entonces no podría activar mi cámara, ¿vale? Vale, bueno. Alexander, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida especial a todos los que nos están acompañando en este momento, en este taller que va a ser orientado por Alexander Parrales, que es el taller de reinvención de modelos de negocios. Entonces, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y damos inicio al taller. Ok, entonces bienvenidos todos a este taller, las personas que han aceptado esta invitación. Un par de recomendaciones antes de arrancar, especialmente, bueno, por acá no se ven muchos, pero personas que tal vez no hayan cambiado su nombre o que tengan ahí como nombre Motorola, algo, Samsung y ese tipo de cosas. Muy fácilmente le pueden dar clic a su imagen, ahí tres punticos y darle en cambiar el nombre para que de esa manera todos pues sepamos quiénes somos y de esa manera poder interactuar mejor. Y también en este momento estamos, esta sesión de la Cámara de Comercio del Cauca va a ser grabada pues para su posterior publicación. Entonces también como una medida legal les estamos anunciando pues, que toda esta sesión está siendo grabada para efectos básicamente informativos y para efectos de publicación y compartir con otros empresarios que tal vez el día de hoy no pudieron conectarse. Entonces, ahí está. Vamos a arrancar entonces, como les dijo Julie, este espacio del día de hoy pues es básicamente para conversar alrededor de un tema que es la reinvención, lo que hemos llamado la reinvención, perdón, del modelo de negocio. En esencia, pues entendiendo que la situación que estamos viviendo en este momento, de una u otra manera, pues nos pone a pensar en esta posibilidad, en la posibilidad de reinventar algunas cosas. También, como les decía Julie, mi nombre es Alexander Parreles Arango y soy socio de estrategia en una empresa llamada Emprendiéndola, que ya ahorita en un momento les voy a contar también un poquito acerca de nosotros. Pero para poder arrancar, pues, y como conocernos también un poco, les voy a solicitar un favor, y es que ahí puede ser en sus teléfonos celulares o en sus navegadores de internet, el que ustedes estén usando en este momento, por favor, ingresen a la siguiente dirección, ahí como aparece en pantalla, es lido o slido.com, y ahí en la página principal les va a preguntar por un código, por un número, ingresen este numerito, ingresen este código, el número 73950. Entonces, yo voy a estar aquí muy pendiente de que ustedes puedan ingresar. Esto es básicamente con el fin de que nos conozcamos un poquito más y que sepamos, pues, un poquito más los unos de los otros. Si tienen algún dilema, ahí me pueden escribir en el chat, me pueden decir si tienen algún dilema con esta conexión. También, mientras se van conectando a slido.com, también si alguno de ustedes o inclusive yo mismo pues, tenemos problemas con la conexión, se nos cae el tema, no se preocupen, volvemos y nos reconectamos y como les decimos, pues la sesión también está siendo grabada también para efectos de poderla ver después. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una prueba para saber si hay personas que se han podido conectar
a nuestra encuesta en línea en slido.com. La pregunta de prueba, esta es solo de prueba, no es nada personal, y es: durante esta temporada de trabajo en casa, ¿has estado en una reunión online mientras haces otra cosa? ¿En chanclas, en pijama, sin bañarte o acostado bajo las cobijas? Fíjense ahí, la respuesta más popular es que han podido estar en una reunión en línea mientras hacen otra cosa en casa. Yo creo que a todos nos ha pasado estar conectados a un webinar, a una llamada, mientras vamos a recogiendo cosas del piso, haciendo un poquito de oficio en casa. Yo no sé si eso llamarlo una ventaja o una desventaja, pero es básicamente eso. Entonces, listo, ya veo que hay 7 personas que han contestado, 10 personas que han contestado la encuesta, entonces, Alex, listo, que requieren un Recuerda que poquito de esta era la apoyo. pregunta de prueba, dímelo. Están solicitando apoyo porque les aparece, dice, no hay otra opción en la encuesta. No sé si les puedas brindar apoyo a quienes preguntan esto. Angélica Bravo pregunta. No hay otra opción en la encuesta. Ve, es curioso, no sé por qué te aparecerá esa que ella quiere saber que si hay una como ninguna de las anteriores. ¿Ninguna de las anteriores? No faltó. Hay en esta. Lastimosamente. Tienes toda la razón, debimos haber incluido junto a las anteriores. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esta ya no es de prueba, esta es un poquito ya entrando en nuestro tema, y es ubicarnos un poco en qué ha pasado con nuestras empresas durante la temporada de aislamiento social. Entonces, la pregunta ahí, como aparece, es: durante esta temporada, ¿la empresa ha podido funcionar normalmente? ¿O si han tenido que hacer algunos cambios, algunos ajustes? ¿O a duras penas se ha podido funcionar? ¿O si definitivamente no se ha podido? Entonces, vamos a esperar ahí las respuestas. Recuerden que va dinámico, entonces la respuesta más popular, con más votos, va a ir apareciendo en la parte de arriba. Por ahora la respuesta más popular es: seguimos funcionando, pero tuvimos que hacer muchos cambios. Es decir, la medida de aislamiento social nos obligaba a ejecutar cambios profundos para poder funcionar. Funcionar normalmente con algunos ajustes. Muy bien. Entonces no hay, por lo pronto no hay ninguno que haya podido funcionar sin cambios. O sea, a todos nos ha tocado hacer alguna suerte de cambio, ya sea un cambio muy fuerte o un cambio simple. Pues hay empresarios que dicen que no han podido trabajar. Esa es una de los puntos claves que de hecho nos trae la tarde de hoy. Bueno, vamos con la última pregunta de esta encuesta, y esto es con relación a las ventas, un poquito para entender también cómo ha funcionado el tema del flujo del efectivo, si hemos podido vender inclusive mucho más de lo normal, o si las cosas han estado simplemente un poquito mejor o igual que siempre, o un poquito menos, o definitivamente no se han podido hacer ventas. Bien, ahí han vendido mucho menos que antes, es la respuesta más popular en este momento. He vendido poco menos, no hemos podido vender nada. Listo, ahí vamos ubicando para, recuerden, esto es con fines de entender qué temas tenemos, qué dilemas tenemos y por qué estamos aquí precisamente en esta tarde. He vendido mucho menos que antes, es definitivamente la respuesta más popular entre todos los participantes, o no haber podido vender nada, que es una lástima no haber podido vender nada precisamente durante esta temporada. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su participación, y pues ahora vamos a pasarnos por aquí al otro lado. Entonces me habla, ¿no? Definitivamente, si hay algo que hemos tenido que aprender en esta temporada es precisamente utilizar este tipo de herramientas, acostumbrarnos un poco más a todo este rollo de las herramientas digitales. Muchísimas gracias por la participación en la encuesta. Es una manera de que por lo menos conozcamos un poquito los unos de los otros aquí en este arranque. Como les decía, mi nombre es Alexander, mi empresa con la cual tengo el placer de trabajar en este momento en compañía de mi socio Juan Diego Castaño.
se llama Emprendiéndola. Somos una empresa que sueña, como me imagino todos ustedes tienen un sueño cuando crearon sus empresas, la crearon también basados en un sueño, y nosotros en Emprendiéndola lo que soñamos es que los emprendedores de Colombia y ojalá los emprendedores de toda Latinoamérica decidan ser empresarios porque quieren hacerlo, porque tienen vocación, porque están convencidos que de esa manera le van a aportar a la sociedad, a la cultura local y porque tienen la pasión por hacerlo. ¿Sí? Estamos muy, muy comprometidos con poder aportarles precisamente a que los emprendedores puedan tomar esa decisión precisamente guiados porque quieren hacerlo y no por la necesidad, porque está demostrado que las sociedades y los países donde los empresarios deciden serlo, pues generan mejores condiciones de vida para todos a la larga. Y como empresa, pues básicamente somos una plataforma donde los emprendedores se pueden comunicar lo que hacen, lo que necesitan, pueden informarse, pueden interactuar entre sí y también pueden formarse y transformarse. De hecho, este ejercicio básicamente es un ejercicio de formación y transformación, es decir, un ejercicio donde podemos compartir parte del conocimiento que tenemos, ya sea por nuestra experiencia, ya sea por lo que aprendimos estudiando, y al mismo tiempo, cuando ustedes toman estos conocimientos que vamos compartiendo, pues a la larga pueden ir transformándose. Y ese es en esencia nuestra empresa. Y el día de hoy, pues, vinimos básicamente a raíz de un cuento. Casi todos los cuentos tienen como una especie de fórmula. Se dice que hay una fórmula para contar los cuentos y por eso es que prácticamente todos inician por ese había una vez. Es como la forma en que arrancan prácticamente todos los cuentos. Y en este caso, el había una vez nos dice que había una vez un empresario que estaba enfocado en hacer del 2020 el mejor año para su empresa. Por eso es que está tan sonriente. Todos los días este empresario, junto con su equipo, revisaba los avances del plan de trabajo, hacían los ajustes necesarios, ejecutaban las tareas, atendían las llamadas, atendían a los clientes, a los proveedores, se reunían con aliados, en fin, trabajaban en el día a día, trabajaban en esa cotidianidad. Un día resulta que el gobierno de su ciudad, el gobierno de su país, ordenó que las personas no podían salir de las casas porque debían prevenir el contagio de una enfermedad que prácticamente nadie conocía y que lastimosamente estaba enfermando y contagiando a mucha gente, y que todos deberían permanecer encerrados el mayor tiempo posible, y esto lastimosamente pues terminó afectando las actividades económicas, sociales, culturales y deportivas de toda la ciudad y de todo ese país. Debido a esto, pues el empresario no pudo seguir funcionando como lo hacía antes, debió hacer muchos ajustes, sus ventas se vieron aporreadas, como vimos ahorita en la encuesta. Inclusive, este empresario de esta historia, lastimosamente, tuvo que despedir a algunos de sus empleados. Debido a esto, el empresario, pues lastimosamente también, o afortunadamente también, se vio en la obligación de pensar nuevas formas para hacer que su empresa pudiera seguir funcionando bajo estas condiciones. Este empresario no se dio por vencido, básicamente siguió luchando a toda costa por no cerrar. Hasta que finalmente, y ahí el finalmente, pues en esencia es lo que nos trae el día de hoy acá. Hasta que finalmente el empresario tuvo que tomar decisiones, hasta que finalmente el empresario tuvo que informarse, hasta que finalmente el empresario tuvo que analizar muy fríamente la situación y decidir por cuál de los caminos que se le presentaban al frente debía caminar. Y esa es básicamente la invitación que les hizo a ustedes la Cámara de Comercio del Cauca, que vinieran el día de hoy para poder tener ese finalmente, o sea, para tener elementos con los cuales empezar a trabajar y de esa manera, si lo necesitan, si lo requieren, empezar a reinventar sus modelos de negocio. Una forma a mí me parece como una forma lógica de entender las cosas es, por ejemplo, revisar las definiciones de las palabras. Imagínense que a este taller o a esta charla le pusieron reinvención del modelo de negocio. Entonces, pues una de las preguntas que nacen cuando uno lee la palabra es, ¿qué significa entonces reinvención? ¿Qué significa reinventar las cosas? Fíjense lo que dice este es el diccionario de la Real Academia de la Lengua,
dice que las palabras que empiezan por re, que tienen ese prefijo, re significa repetición. Fíjense cómo está ahí. Repetición, ejemplo, reconstruir, es decir, repetir la construcción, volver a construir. Pero dice que re también puede significar algo que está detrás o que está hacia atrás, en la parte de atrás. Por eso se habla de la recámara, es decir, la parte de atrás de una cámara, de una habitación. Refluir, es decir, fluir, pero por detrás del fluido que está fluyendo al frente. Fíjense todas las definiciones que pueden haber acá. Re significa intensificar. Por eso cuando hablamos de recargar, es que volvemos a cargar, pero en este caso no tanto como la recarga del celular, sino como por ejemplo cuando dicen que el equipo recargó hasta llegar a la victoria, es decir, intensificó su trabajo hasta llegar a la victoria. O re puede significar también resistencia o negación, rechazar, repugnar, y en este caso reinventarse posiblemente pueda significar incluso rechazar o resistirse a una situación que intenta doblegarnos. Ahora, fíjense, la palabra inventar. Inventar es hallar o descubrir algo nuevo o algo que no conocemos. Creo que todos, absolutamente todos, cuando estuvimos en el arranque de nuestros negocios, de nuestras empresas, en esencia lo que hicimos fue que descubrimos algo importante en el mercado y dijimos, para esto importante que encontré en el mercado, yo debería hacer algo. Por eso tuvimos que inventar algo que nos permitiera precisamente aprovechar esa oportunidad. Pero fíjense tan bonita esta otra. Inventar, dicho de un poeta o de un artista, hallar, imaginar, crear su obra, es decir, inventar es un hecho creativo, es un hecho de la creatividad puesta en práctica, es decir, inventar está muy relacionado también con la innovación. Estas últimas también tienen su tema, ¿no? Porque dice, inventar es fingir hechos falsos. Entonces, cuando uno estaba, bueno, no sé si ustedes todavía lo hacen, pero cuando uno estaba pequeño y era agarrado con las manos en la masa, generalmente uno inventaba alguna historia. Entonces el profesor, la mamá, el papá, el que lo agarrara, le decía, claro, ya está inventando ahí embustes, está inventando cosas para justificarse. Entonces, ¿a qué vinimos el día de hoy? Hoy vinimos a hablar de volver a inventarse, ¿sí? De esas definiciones que acabamos de ver de diccionario, vamos a retomar las que sí nos funcionan en este caso. O sea, el ejercicio es volver a inventarse. Fíjense que al decir volver a inventarnos, quiere decir que en algún momento nos inventamos, en algún momento nos creamos a nosotros mismos. En este caso, en algún momento creamos nuestro modelo de negocio, creamos nuestra empresa. Hoy vinimos a intensificar el inventarse. Vamos a ser intensos alrededor del ejercicio de poder inventar, o más bien volver a inventar el modelo de negocio. Y en este caso, vamos a hablar de resistirse al inventarse, es de resistirnos a la situación, situación que se nos opone. ¿Sí? Inventarse como una forma de resistencia, inventarse como una forma de luchar. ¿Listo? A eso fue a lo que vinimos en este rato. Entonces, para poder arrancar, les decía al principio que el taller se llama Reinvención del Modelo de Negocio, pero no necesariamente quiere decir que todo el mundo se tenga que reinventar. Entonces, aquí está la parte clave. Y es, no todas las empresas tienen necesidad de reinventar su modelo de negocio. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, en esta situación que hemos vivido, que es una situación diferente, una situación atípica, una crisis de un estilo, inclusive de un tamaño que nunca habíamos visto como personas, como humanidad, no todo el mundo tiene que hacer o ejecutar los mismos tipos de cambios. O sea, hay empresas que definitivamente sí tienen que hacer unos cambios más profundos que otros. Entonces, en esencia, la invitación es a que cada uno de ustedes como participantes, pues pueda hacer una observación muy, muy juiciosa y muy realista de las señales de alerta de su negocio, las señales de alerta de su empresa, para saber si en verdad vale la pena o no realizar una reinvención del modelo de negocio. Recuerden, una reinvención como volverse a inventar, como una respuesta o una resistencia
a un cambio negativo. Entonces, señales de alerta. El colchón de efectivo es de corta duración. La primera medida que tuvimos todos que tomar como empresarios hace ya, ¿cuántas semanas llevamos en este tema? 8 semanas aproximadamente. La primera medida que tuvimos que tomar todos hace 8 semanas fue medir el colchón de efectivo que teníamos. En esencia es un ejercicio muy sencillo, donde la idea es revisar el promedio de ingresos mensuales de los últimos meses, aproximadamente de los últimos 6, como para tener un buen número, o de los últimos 12. Pero también revisar el promedio de egresos. Cuando uno revisa el promedio de lo que entra comparado con el promedio de lo que sale, pues se puede hacer una idea de más o menos cuánto efectivo se consume en promedio cada mes. Si queda un valor positivo o si por el contrario, en los últimos meses lastimosamente hemos tenido valores negativos. Después de hacer ese cálculo y saber si nuestro flujo de caja está en positivo o está en negativo, la idea es que hace 8 semanas miráramos cuánta plata teníamos en el bolsillo y cuánta plata teníamos en bancos y pudiéramos calcular cuántos días de supervivencia nos quedaban. ¿Listo? Entonces, si en ese momento, hace 8 semanas, cuando hicimos el cálculo del colchón de efectivo, nos da una duración muy cortica, inferior a un mes, por ejemplo, 2 semanas o un mes a lo sumo, pues esa era una señal de alerta muy fuerte que nos empezaba a indicar, bueno, hay que tomar medidas más profundas, no unos ajustes simples, hay que hacer algo más fuerte, hay que hacer una reinvención muy seguramente del modelo de negocio, hay que girar rápidamente para no verse tan afectado. Pero si hace 8 semanas el cálculo era, no, mira, tenemos un colchón de efectivo más o menos grande, podemos maniobrar más o menos unos 3 meses, fíjense que apenas han pasado 2, o sea, en esa situación hipotética quedaría otro mes todavía de colchón de efectivo, entonces estaríamos ante una situación que no es tan fuerte, no es tan profunda y donde no vale la pena hacer una reinvención total del modelo de negocio, sino unos ajustes dentro del modelo de negocio que puedan hacer sentido y nos puedan guiar pues un poco hacia donde deberíamos movernos. Pero si nuestro colchón de efectivo de hecho no se vio afectado, si de hecho fue una de las empresas que ahorita contestó que durante este periodo inclusive ha vendido más, ha tenido mejores ingresos, pues realmente no vale la pena realizar un ejercicio de reinvención del modelo de negocio. O sea, si realmente esa señal de alerta no se ha encendido, pues básicamente podemos pasar a la que sigue. La señal de alerta que sigue es la recuperación del sector parece que va a ser lenta o muy lenta. Básicamente aquí es un tema de aceptación. Y es lo que hay que aceptar es que retornar a las mismas condiciones anteriores. Es decir, pensar que todo va a volver a ser igual a como estaba en febrero o en enero, pues es básicamente echarse un cuento. Es, como lo decía ahorita, la definición de la RAE, es echarse un embuste, es inventarse una historia que no existe. Porque realmente no vamos a volver a las condiciones anteriores. Ni siquiera para los que está funcionando muy bien su negocio en este momento, ni siquiera para los que no se vieron afectados, por decirlo de alguna manera. Para todos realmente las condiciones pues cambiaron. Ahora, ¿cuándo esto se transforma en una señal de alerta? Esto se transforma en una señal de alerta en la medida en que esos cambios que se han generado alrededor nuestro, en nuestro sector económico, como tal, tienen un impacto más fuerte o menos fuerte en nuestros negocios. Un punto clave ahí, básicamente, y es el impacto que tienen, por ejemplo, las medidas de bioseguridad para realizar la reapertura. Fíjense cómo poco a poco los gobiernos en los diversos países han empezado a tomar medidas de reapertura. Han dicho, este sector económico ya puede volver a funcionar al tanto por ciento, pueden ocupar espacios en sus fábricas o pueden volver, por ejemplo, los de la construcción y todo lo demás. Pero para poder hacerlo, pues hay un derrotero de medidas que hay que cumplir. Si el impacto de esas medidas, del cumplimiento de esas medidas, tiene un golpe muy fuerte, es decir, implica unos sobrecostos muy altos comparados con los ingresos que tiene el negocio, pues, por ejemplo, ahí estamos ante una señal de alerta de, hey, hay que
reinventar el modelo de negocio. Porque, básicamente, si las medidas de bioseguridad que hay que implementar hacen que los costos se nos vuelen y definitivamente ni siquiera vendiendo lo máximo que vendíamos antes vamos a poder pagar esos sobrecostos, definitivamente hay que hacer un ajuste muy fuerte del modelo de negocios. Ahora, los meses para asegurar un flujo de efectivo más fluido o más estable, ahí viene la otra variable que nos genera señales de alerta. Si los meses que nos va a tomar generar un flujo de efectivo más fluido, es decir, más constante, clientes más constantes comprando y todo lo demás, es superior a los 12 meses, es decir, el cálculo es que no, más o menos como dentro de un año apenas se van a dar las condiciones o más, o inclusive los que están entre 9 y 12 meses, estamos ante modelos de negocios que necesitan reinventarse. O sea, esa es una señal de alerta para reinventarse. O sea, si el pronóstico es la cosa no va a funcionar muy bien en flujo de efectivo, sino hasta dentro de muchos meses, 9 meses o más, definitivamente hay que reinventar el modelo de negocio. Si estamos en una situación más o menos entre 3 a 6 meses, 6 a 9 meses, realmente no se necesita una reinvención total, sino que se requieren son unos ajustes como tal en el funcionamiento y en la operatividad del modelo de negocio. Y finalmente llegamos a la señal de alerta que tiene que ver con la profundidad de los cambios en los hábitos de consumo. Esta señal de alerta está muy ligada especialmente a las empresas que tienen que ver con clientes de consumo masivo. Es decir, donde nuestro negocio es venderle directamente a las personas. Porque es allí donde se provocaron los cambios de consumo más drásticos y más fuertes durante toda la medida de confinamiento. O sea, por ejemplo, normalmente todas las personas estábamos acostumbrados a que podíamos ir a un supermercado o a una tienda todos los días y que era muy sencillo ir por un producto o por dos productos. ¿Qué ha sucedido con la medida de aislamiento? Prácticamente en todas las ciudades se han tomado medidas de restricción por cédula, por ejemplo, número de cédula. Entonces, acá en Manizales, por ejemplo, solo podemos salir un día a la semana. Entonces, al poder solo salir un día a la semana, ya no puedo estar haciendo compras constantes todos los días, sino que en una sola salida, en una sola compra, tengo que hacerme con todo lo que pueda. Ese es un cambio de hábito de consumo que posiblemente habría que empezar a estudiar si es un cambio que va a llegar para quedarse o si va a llegar, o si cuando se levante la medida va a empezar a cambiar. Posiblemente haya personas que hayan descubierto que es muchísimo mejor hacer una compra una vez a la semana. O están las personas que han descubierto muchos servicios, también relacionados, por ejemplo, con las compras de productos masivos, de productos que llegan directamente a la puerta de su casa y que no tienen ninguna necesidad de ir a un supermercado, a una tienda, absolutamente nada. Entonces, ese cambio de consumo también, perdón, en los hábitos de consumo también puede llegar a ser un cambio que se va a quedar. Y es, yo prefiero que definitivamente el producto llegue hasta la puerta de mi casa en lugar de salir a buscarlo, ¿cierto? Entonces, hay que empezar a entender cómo estas medidas de aislamiento nos han hecho aprender cosas que tal vez se van a quedar. Si no por siempre, tal vez se van a quedar durante mucho tiempo. El ejemplo clave está ahí, mira. Por ejemplo, la transformación digital ya no es opcional. O sea, si antes de todo este rollo de pandemia, cuarentena, etcétera, nuestra empresa todavía seguía diciendo, no, es que eso de lo digital no es para mí, yo soy del contacto persona a persona, no soy de llevar cuentas en aplicaciones, definitivamente lo digital no es lo mío. Creo que lo que nos ha dejado demostrado este rollo a nosotros como empresarios es que ya no es opcional. O sea, definitivamente sí tenemos que hacernos con una estrategia muy digital. Y ayer me lo decía un amigo, ahora la cosa es al contrario. Tengo que volcarme a tener un modelo de negocio, un modelo de operación especialmente muy fuerte en lo digital, que tenga una contraparte obviamente presencial, física, que también le haga sentido. Porque antes era como al contrario, ¿no? Como que yo tengo mi modelo de operación muy físico y tenía un modelo de soporte digital. Ahora la cosa es como que tiene que ser al contrario, ¿sí? Si el impacto de generar ese modelo en digital, si el impacto de esos cambios en los hábitos de consumo de mis clientes es muy profundo, es muy fuerte, me obliga a pensar de una manera muy diferente,
estoy ante un caso de reinvención del modelo de negocio. Si realmente lo que tuvo que hacer fue un pequeño ajuste, moverme hacia un lado, no es una reinvención del modelo de negocio, simplemente es un ajuste. Y el último punto ahí dentro de la profundidad de los cambios en hábitos es el que a mí personalmente me preocupa más y que a la vez me parece más interesante también. Y es el tema del oportunismo versus la oportunidad. Para muchos empresarios en esta temporada, ante precisamente el bajonazo en las ventas, ante todos los cambios que se dieron, muchos optaron por la vía oportunista de trasladarse rápidamente a fabricar cosas que se están consumiendo mucho en estos días, como por ejemplo el tema de los tapabocas, el alcohol, el gel antibacterial, los desinfectantes y ese tipo de cosas. Lastimosamente lo que hemos visto es que también muchas empresas que no tenían nada que ver con ese tipo de negocios se volcaron a irse hacia allá o lo están pensando de manera seria. Ay, debería pasarme. ¿Será que yo que fabrico puertas y ventanas que no se están vendiendo nada, debería pasarme a fabricar tapabocas? Caso de la vida real de acá en Manizales. Ahí la respuesta es no. O sea, definitivamente este tema va a ser transitorio y vamos a tener, o sea, inclusive en este momento creo que ya la dispensación de tapabocas y este tipo de utensilios está ya siendo mucho más sostenida y ya no hay tanta escasez. Entonces, esa no es una opción pues, interesante que tomar, o sea, no, el irse por el oportunismo no, pero sí el irse por la oportunidad, es decir, hay cosas que después de estas medidas, después de que pase la parte más fuerte, la parte más dura, se dice que en Colombia la parte más dura debería estar pasando sobre finales de mayo, mediados de junio. Hay oportunidades que ahí sí van a aparecer y se van a sostener. Inclusive ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, señales de alerta. Si, fíjense, cada uno de ustedes haga el ejercicio de, bueno, no va a fijar cuánto era mi colchón de efectivo, ya me lo comí, no me lo comí. Si no ha hecho el ejercicio de calcular su colchón de efectivo, pues lastimosamente habría que hacerlo hace 8 semanas, pero pues hoy también se podría llegar a hacer y si hoy aún queda dinero es porque tenía un muy buen colchón de efectivo. Segundo ejercicio, revisar la recuperación de mi sector, si va a ser lenta, si va a ser rápida. Hay una muy buena cantidad de documentación hoy en día que por los diversos medios, el mismo gobierno a través de Colombia Productiva tiene unos informes sectoriales muy interesantes que se pueden revisar, inclusive también revisar el tema, recuerden, del impacto de las medidas de bioseguridad y finalmente los hábitos de consumo. Eso definitivamente uno eso lo sabe de una manera más rápida porque uno ve qué cambios están asumiendo nuestros clientes, qué están haciendo diferente y eso cómo me puede afectar. Esta gráfica yo creo que muchos la hemos visto porque se ha compartido varias veces. Quienes estamos en muchos grupos de WhatsApp, tal vez recibimos esta imagen en varias ocasiones. Esta imagen fue preparada por Deloitte Consulting, una de las consultoras más grandes del mundo. En esencia se tomaron los datos económicos de España, son datos de España, pero realmente la gráfica hace un muy buen reflejo de los sectores económicos a nivel mundial, es decir, la situación de los datos que se utilizaron de España no es muy lejana a la que tenemos nosotros. Y en esencia esto es simplemente para mirar cómo el sector, y lo hemos visto, el sector de alimentos, de provisión de alimentos, pues realmente su curva, al principio fue una curva que ascendió rápidamente, porque pues había una fase donde todas las personas querían acopiar alimentos porque no sabían cuánto iba a durar la medida y todo lo demás, pero poco a poco se ha ido suavizando. Y todo el tema de alimentos, y no solo alimentos, sino de suplir necesidades básicas y elementos básicos para el hogar, pues es básicamente el sector que no se ha visto afectado y que realmente va a seguir ahí funcionando muy bien. Pero todos los demás sectores tuvieron caídas muy profundas. Un caso particular que definitivamente sí hay que tener muy en la mira es el tema
las empresas relacionadas con el sector turismo, porque definitivamente el turismo va a tomar rato en que se vuelvan a habilitar los viajes intermunicipales, los viajes internacionales, y eso lastimosamente pues va a hacer que las empresas que están relacionadas con este sector sean de las últimas que vean una recuperación, que vuelvan a llegar como a niveles relativamente normales. Lo mismo el tema de la restauración, sea restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, todo lo que tenga que ver con sitios donde hay interacción social van a tener las curvas de recuperación más lentas. Y no solo por las medidas gubernamentales, sino que en este caso el tema de los servicios o de los servicios, los negocios que tienen que ver con interacción social, tienen mucho que ver con ese punto amarillo que aparece ahí en el centro que dice sensación higiénica progresiva. Y esto es un efecto relativamente difícil de medir, un efecto medio inesperado. Y es que muchas personas, lastimosamente también, un efecto adicional, están empezando a sentir físico miedo y físico pánico de salir de sus casas a interactuar con extraños, ¿cierto? Entonces, no sabemos realmente cuánto tiempo va a durar en mitigar ese punto de sensación higiénica, y realmente qué tan extendida será esa situación. Ya lo iremos viendo poco a poco. Ahí lo que se ve es que básicamente nos toca esperar todavía unos 2, 3, 4 meses para empezar a tener ese tipo de interacciones. Se dice que ayer inclusive nos pasaban datos de que hay sectores económicos que les va a tomar no solo un año, sino tal vez 2 años en volver a situaciones relativamente normales. Ahora, otro ejercicio que les propongo y es revisen muy bien cómo está funcionando su cadena de valor, su sistema de valor. Es decir, las relaciones que tienen ustedes, que tienen sus empresas con sus proveedores, las relaciones que tienen con sus distribuidores, con sus clientes, con toda la cadena. Porque en últimas esto se vuelve como un efecto dominó. Si a uno le va mal, básicamente va produciéndose ese efecto que se va como transmitiendo, y en varios sectores hay cosas que todavía no se han dado, pero que sabemos que se van a dar. Entonces, por ejemplo, si mi empresa alquilaba un local, pero en este momento no pudo ocupar ese local durante estos 2 meses, y al parecer ni siquiera durante este mes, es decir, va a completar 3 meses, por ejemplo, sin ocupar ese local. Y son 3 meses donde posiblemente ha tenido que hablar con su arrendador y decirle, mira, durante estos 3 meses me va a ser imposible pagarte. Entonces, esa persona que vivía de arrendar ese local, pues también se va a ver afectado, su flujo de efectivo se vio reducido, y a su vez le va a tener que decir también a sus proveedores, a sus distribuidores y demás, mira, tengo este dilema de efectivo, no te puedo pagar, y así esto se nos va volviendo una cadena un poquito más larga de lo que uno pensaba. O sea, a veces creemos que la situación nos está pasando a nosotros solos, y que es nuestra empresa la única que está siendo afectada, sino que realmente lo que sucede es que al afectarnos nosotros, realmente hay todo como una ola que se va transmitiendo. Entonces, en la medida que a mí lastimosamente me vaya mal, pues voy transmitiendo ese efecto hacia los demás, pero en la medida que yo me vaya recuperando, pues eso también se va a ir transmitiendo. La invitación, como se la hacía también hace unas semanas a una empresaria que trabaja con nosotros, es revisa en qué situación están tus clientes. A veces se nos olvida también en qué está pasando con nosotros. Entonces, en el afán hace un par de semanas de recuperar cartera y de entrar, necesito ir a cobrarle a fulanito de tal. Entonces, en ese momento el padre fue como, pucha, si tú estás apretada, piensa también en qué está pasando con tus clientes que potencialmente también están apretados. Y a la larga, entre todos, pues también nos tenemos que dar un poquito la mano al respecto. Entre más afectada esté
nuestra cadena de valor, entre más afectado esté nuestro sistema de valor, más hará sentido reinventar el modelo de negocio. Si realmente nuestra cadena de valor vale la pena ponernos a reinventar, como dirían por ahí, a reinventar la rueda. Pero si estamos frente a una situación donde nuestro sistema de valor se está viendo amenazado, pues definitivamente sí tenemos que pensar en una reinvención del modelo de negocio. Entrando un poquito más allá, moviéndonos un poquito más hacia algunas claridades, es reinventar el modelo de negocios implica que ya existe de hecho un modelo de negocio, es decir, reinventar modelos de negocio no es para alguien que no ha empezado, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, o sea, un emprendedor que apenas está en la etapa temprana de validación no tiene por qué reinventar su modelo de negocios porque es que ni siquiera lo tiene en el mercado. Entonces, para poder reinventar el modelo de negocios hay que tener uno. Ahora, para los empresarios que ya llevan mucho tiempo en el mercado, si no han identificado cuál es su modelo de negocio, entonces el primer paso sería identificar cuál es su modelo de negocio para poderlo reinventar. Punto número 2, reinventar implica que se va a trabajar con algo que ya se tiene, es decir, reinventar el modelo de negocios no significa borrar todo, botarlo a la basura y volver a arrancar, porque eso sería básicamente un volver a arrancar, como su nombre lo indica. No, reinventar es trabajar con cosas que ya se tienen. De lo que tengo que funciona, de lo que tengo que puedo seguir haciendo, que puedo reinventar, que puedo recuperar, que puedo potenciar para seguir adelante. Y definitivamente reinventar el modelo de negocios no es un ajuste pequeño para sobrevivir en el mercado. Reinventar el modelo de negocios es para empresas que están sufriendo un impacto mediano a alto. Ahí es donde se aplica la reinvención del modelo de negocio. Para empresas que están sufriendo un impacto entre bajo y mediano, es básicamente realizar ajustes en su plan, ajustes en su operación, no reinventar el modelo de negocio, para que estemos ahí de acuerdo. Voy a hacer esta primera pausa para saber si hay alguna pregunta, si hay algún interrogante. Lo pueden escribir en el chat o creo que, no sé, Pauli, si pueden encender sus micrófonos. Yo creo que si o la persona que necesite hablar, que alce la mano y nos haga una pregunta para... Pueden abrir micrófonos uno a uno, no hay ningún problema. Yo los he cerrado cuando de pronto se les abre para que no haya interferencia. Pero pues, la idea es que si no van a participar, cierran el micrófono para que sea muy claro. ¿Listo? Gracias. Entonces, ahí está. Ahí está el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. María Paulina, se las presento, en este momento está haciendo pues las funciones detrás de cámaras, detrás de toda la plataforma para que todo funcione. Pauli es una socia de negocios de una empresa llamada Renga Consulting Group, que somos aliados de negocios emprendiendo y Renga Consulting, y por eso estamos acá juntos. Entonces, si alguien tiene una pregunta, recuerden que lo único que tiene que hacer es encender su micrófono y lanzar la pregunta. Si no hay preguntas, quien quiere pues escribir también. Si lo quieren escribir en el chat porque no se sientan cómodos hablando al aire, también yo se las voy leyendo y los apoyo desde el chat. ¿Listo? Ahí Mile, que abrió el micrófono, tal vez quiera participar. ¿Qué estás hablando acá? Como dicen por ahí, si no hay preguntas, pues entonces continuemos, ¿cierto? Continuamos conversando. Entremos ya en el punto de reinvención, o sea, reinventar. ¿Qué hay que hacer para reinventarse? Pues sería como esta segunda parte de la conversación. Reinventarse a la larga, como lo veíamos ahí anteriormente, es tomar algo que ya existe, y por eso lo vamos a reinventar, ¿sí? Lo vamos a volver a inventar. Y reinventarse de una u otra manera está conectado también con volver como a las bases, volver a la raíz, volver a ese momento donde estábamos iniciando. El momento de inicio de una empresa, el momento de inicio de un negocio es un momento muy bonito, es un momento inclusive hasta místico, porque es
como darle nacimiento a un hijo, ¿no? De darle nacimiento a una cosa que uno ama mucho, que uno quiere mucho. Y entonces el reinventarse, pues está muy relacionado con volver, ¿cierto? Como retornarse y volver a vivir como esa sensación de estar ahí en ese arranque. Entonces, por eso las tres claves que estamos enunciando para arrancar con el tema de la reinversión, con la reinvención, perdón, es que nos vamos a reinventar, pero conservando la esencia. ¿Listo? Conservando lo que somos y lo que creemos. Una reinvención de un modelo de negocios nada tiene que ver con negociar los principios, nada tiene que ver con negociar los valores en los cuales creemos como empresarios o en los cuales creen nuestra empresa. Por el contrario, la reinvención del modelo de negocio tiene que ver con hacer que esos valores los cuales nosotros tenemos firmemente se repotencien más, se hagan más fuertes. Entonces, reinventar el modelo de negocio no es inventarse conservando la esencia, parte del hecho de mercado, parte de que realmente en la interacción con los clientes hemos descubierto cosas interesantes acerca de nuestros clientes, hemos aprendido cosas sobre ellos y que esos aprendizajes pues, nos llevan a tener una relación más estrecha y más directa con ellos. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero como empresario, si ya me di cuenta, si ya tuve señales de alerta, ven, hay que reinventarse. Yo no quiero borrar de mi memoria lo que aprendí de mis clientes y volver a arrancar. Alex, No, stop. dímelo. ¿Nos podemos devolver un pitico a la idea anterior que estabas hablando porque se estaba entrecortando tu audio y creo que ahí se cortaron un poquito las ideas, ¿vale? Que me estaban avisando aquí. ¿Listo? Yo también te había entrecortado. Okay. Me imagino Como un que es lo que repasito tiene que ver del con punto anterior. reinventarnos a partir de lo que somos y de lo que creemos. El repaso, para hacerlo muy resumido, es reinventarse, sí, como decíamos ahora, darle una forma nueva a nuestro modelo de negocio, pero sin violentar los principios y los valores en los que creemos. ¿Sí? Reinventarse no es ponernos a hacer cosas raras y cosas en las cuales no creemos o ir en contra de nuestros principios. Eso nada tiene que ver con reinvención, perdón, eso es más bien salirse por la tangente y volarse e intentar cosas que no deberíamos hacer. Reinventarse definitivamente tiene que ver con conservar nuestra esencia, con saber en qué creemos, con saber quiénes somos y conseguir precisamente por esa senda. Ese es como el repaso de ese primer punto. El punto 2 era, lo que les decía, es reinventarse, pero también no hacer borrón de memoria de lo que hemos aprendido sobre nuestros clientes, de lo que hemos aprendido sobre el comportamiento del mercado, de lo que hemos aprendido acerca de nuestros consumidores, de sus necesidades, de sus problemas, de sus expectativas. No es olvidar eso, no, al contrario, es acordarnos precisamente de todo eso que hemos aprendido, de esos descubrimientos que hemos hecho a lo largo de nuestro trabajo y tomar esos descubrimientos y ponerlos en otro contexto para ver cómo pueden llegar a funcionar. Entonces, reinventarse no es olvidarse de las cosas, al contrario, es tomarlas y darles mayor fuerza. Y reinventarse, pues definitivamente también tiene que ver con la magia o con el toque propio a través del cual yo genero valor. Cada una de nuestras empresas tiene como una forma de hacer las cosas, ¿sí? Pues obviamente todos tenemos empresas que estamos metidos en negocios que otros también tienen, ¿sí? O sea, todos tenemos seguramente como una contraparte o un competidor o otra empresa que hace cosas muy similares. Pero si nos ponen uno al lado del otro, definitivamente hay una manera muy fácil de identificar qué es lo que hace diferente a cada uno. Entonces, si ya hemos logrado
pues tener ese toque, esa magia de cómo es que generamos valor para nuestros clientes. Reinventarse definitivamente es retomar esa magia y ponerla a funcionar en otro contexto. O sea, no es olvidarse. Si hubiera tres mención, conservando la esencia, es no nos olvidemos. Reinventarse no es olvidarse. Reinventarse es potenciar antes, por el contrario, todo lo que tenemos. Hemos hablado mucho de que vamos a reinventar el modelo de negocio, ¿cierto? Y entonces, palabras menos. Algunos dirán que esto tiene más puntos de vista y todo lo que usted quiera, y hay mucha teoría alrededor de esto. Pero en esencia, un modelo de negocio básico, pues me responde 5 preguntas que como empresa yo debería tenerlas muy claras, que son quién, qué, por qué, cómo gano y cómo hago. O sea, en esencia son esas 5 cosas que cualquier empresa, cualquier empresario debería contestar rápidamente alrededor de su negocio. ¿Quién? En esencia es quiénes son sus clientes, quiénes son sus nichos de clientes, quiénes son sus tipos de clientes, cómo son, dónde están, cómo llegas a ellos, cómo te compran, es entender esa naturaleza de quién o para quién estoy trabajando. ¿Sí? Esa es esa primera pregunta fundamental que resuelve el modelo de negocios básico. El segundo punto que se resuelve tiene que ver con qué. O sea, ¿qué es lo que compra ese fulano? ¿Qué es lo que compra ese nicho de mercado? ¿Qué es lo que compran mis clientes? Uno lo podría traducir como en el producto, y ya vamos a ver precisamente en el punto que sigue, que producto puede significar muchas cosas. ¿Por qué? Que es el punto que aparece ahí en el centro, el tercero, y aparece en el centro precisamente porque es como lo que hace la sinergia entre ambos lados. El por qué el cliente, cuál es la Se te propuesta de cortó valor, o ahí, sea, Alex. el ¿Repites un motivo por el poquito? cual realmente a la larga una persona compra. Se cortó en ese último pedazo que Pero acabaste de hablar. Sí, te va a tocar echar un poquito de... Te está colgando el audio. ¿En qué familia iba? En lo que acabaste de Eso, decir, desde el por qué. en el por qué. Listo. El por qué, o sea, el por qué, la propuesta de valor, por eso está en el centro, es quien une los dos mundos. Cuando hablamos del por qué, estamos hablando en esencia de la razón, el motivo por el cual el fulano, es decir, el cliente, compra ese producto que yo le estoy ofreciendo. ¿Sí? La propuesta de valor resumiría en pocas palabras la propuesta de valor como en la razón de ser de la empresa. Una empresa no existe por el producto como tal, sino que existe por las razones por las cuales el cliente termina comprando. Y el lado de los cómo, pues por un lado está el cómo gano, es decir, cómo es que genero plata, cómo es que también gasto plata, porque también hay que entender eso. El modelo de negocios básicos también me habla de que entra dinero, pero también me habla de que sale dinero, por eso se habla de una estructura de costos. Y el cómo hago, pues porque pues esto no es, como dicen por ahí, por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que hay unos procesos, hay unos recursos, hay unos aliados, hay unas formas de hacer las cosas. Para poder producir ese producto que nos lo compra alguien, para poder generar esa propuesta de valor, para poderle dar sentido a ese precio que cobramos, pues tiene que haber un proceso, tiene que haber un cómo hago las cosas. El objetivo último real de mi modelo de negocios, del modelo de negocio básicos, es el encaje con el mercado. Cuando uno dice encaje, pues la palabra encaje lo que me habla es como de que sí, como que algo ensarta con lo otro, como que pues es perfecto, ¿cierto? Como que pareciera que esto está hecho para esto. Entonces, ese es el objetivo del modelo de negocios como tal, que realmente cuando yo como empresa lo agarre y lo lleve al mercado, el mercado lo acepte y se produzca ese encaje. ¿Sí? Que no haya lo que llaman en negocios también fricción, es decir, que eso no entre a fuerza, pero que tampoco quede bailando, sino que realmente como que enchufe
sea, por eso es que el modelo de negocio, pues, de empresa en empresa, así sean dos empresas iguales, pues van a tener sus puntos de variación, porque cada uno tendrá su forma de hacer encaje con el mercado. Y les decía que cuando aquí en el que decíamos el producto, pues realmente el producto puede tomar varias formas. A veces nos imaginamos que producto es cuando hablamos de una cosa o de un tangible, pero realmente cuando estamos hablando de productos, hay empresas que su producto es realmente un sitio, que su producto realmente es un lugar y seguramente para quienes están en este momento, pues en estas medidas de aislamiento, y nos incluyo a nosotros como empresa, ahorita más adelante lo vamos a hablar, si nuestro modelo de negocio ahí donde preguntaba el que tenía mucho que ver con un sitio, tenía mucho que ver con un lugar, definitivamente es uno de esos negocios que se ha visto muy afectado durante esta temporada, porque todos los negocios que tienen que ver con lugares, pues lastimosamente se han visto afectados de una manera más fuerte. Entonces, para tener en cuenta, cuando uno dice producto, no solamente son las cosas, sino que también puede ser el sitio, por ejemplo, porque el sitio se te convierte en el producto como tal. Quien tiene, por ejemplo, una tienda de café como lo que se ve en la imagen o un restaurante, su producto es precisamente toda esa parafernalia, porque la gente va a disfrutar pues de ese sitio, la magia de ese lugar. En otros casos el producto puede ser una persona, ¿sí? El producto puede ser eh, la gente lo que compra, posiblemente sea, en este caso, en este ejemplo que vemos ahí en la imagen, posiblemente compra al chef, compra el que esa persona cocine para él, o digamos, en el caso de muchos amigos que tengo del sector de la industria musical, de la economía naranja, los productos eran ellos mismos, la gente les compraba shows de ellos que iban a tocar a un evento, y en este momento también se han visto muy afectados, pues porque el producto eran ellos mismos, y pues ahí poco a poco han intentado como replicar la experiencia de mírame, yo acá estoy tocando, escúchame, pero pues en últimas no es lo mismo, todavía nos falta ahí como que un poquito de cosas por resolver en esos casos cuando el producto es una persona. Ahora, hay productos que son un servicio, evidentemente. Cuando hablamos de un servicio eh, es como que el cliente dice, haz por mí algo que yo o no quiero o no puedo hacer, entonces préstame ese servicio. Fíjense cómo con estas medidas de aislamiento de lo que nos hemos dado cuenta es que quienes tenían empresas ligadas a un servicio han podido sobrellevar la situación de una manera un poquito mejor que quienes estaban ligados a un lugar o quienes estaban ligados a una persona. Porque a la larga, este tipo de tecnologías, por ejemplo, y muchas otras medidas alrededor, han permitido de una u otra manera darle continuidad a ciertos servicios, no digamos a todos, pero sí a muchos servicios como tal. Entonces, quienes estaban basados en servicios, pues han podido pues, tener como una suerte de continuidad. El producto también pueden ser ideas, ¿no? Uno también puede vender conocimiento. Esto que estamos haciendo acá de compartir algo que yo sé porque lo he vivido, porque yo sé porque lo he estudiado, y que lo transformamos en este caso en una charla. O sea, el producto es la charla, el producto son las ideas que estamos compartiendo aquí en esta charla. También nos hemos dado cuenta que con estas medidas de aislamiento, estos productos que son ideas, que son conocimiento, también han podido como encontrar inclusive una nueva forma de compartirse, una nueva forma de distribuirse. Inclusive, yo diría que hemos podido ver como un resurgido de No te estamos no entendiendo, poderosamente la Alex. atención, como muchos de estos servicios que desde donde, Pauli. Hace media Vale. frase, cuando empezaste a hablar de lo que estás hablando en este momento, hace un minuto.
Porque empezó bla, bla, bla. Del producto idea. Sí, señor. Ok. De cuando el producto es una idea. Ok. Hay productos que pueden ser idea, es decir, hay empresas que se dedican a vender conocimientos, vender ideas, vender... su producto está más atado a un elemento muy intangible que es compartir un conocimiento, compartir una idea. Y les decía que en estas medidas de aislamiento, en estas últimas semanas, hemos visto como una suerte de resurgimiento de este tipo de productos, gracias precisamente a este tipo de tecnologías. Esta charla es un claro ejemplo de lo que es un producto idea, es decir, lo que estamos teniendo acá como producto es un momento donde se comparte un conocimiento que yo lo he adquirido con experiencia, lo he adquirido porque lo he estudiado, porque lo he vivido, y lo empaqueto en una charla y lo comparto a través de un medio como en este caso esta plataforma digital. Y entonces los productos, las empresas que tenían modelos de negocio ligados a ideas durante esta pandemia, durante estas medidas de aislamiento, pues han visto que de una u otra manera han encontrado formas de darle la vuelta, ¿cierto? De seguir funcionando. Y finalmente están las empresas que tienen productos, es decir, que tienen bienes, que su modelo de negocio está ligado a algo, a un tangible, o a algo que hay que conseguir unos materiales, hay que transformarlos para poderlo armar y poderlo generar. Ahí pues hemos visto cómo de una u otra manera muchos han podido funcionar, no tanto basados en que hayan podido estar fabricando, sino porque tenían de una u otra manera alguna suerte de inventario que les ha permitido pues llevar ese inventario hacia los clientes, utilizar medios digitales para mercadearlo, utilizar servicios de entrega para poder hacerlo llegar a la puerta del consumidor, y poco a poco las empresas que tienen que ver con productos, que venden productos, pues con las medidas de reapertura y dependiendo del impacto que tengan los protocolos de bioseguridad, pues podrán volver a un nivel más o menos normal de producción, ¿cierto? Ya depende mucho de cómo sea el financiamiento y muchas cosas por el estilo. Perdón, me estaba quedando ahí medio seco. Ahora, ya vimos ahí como que súper recordéis de cuáles son los elementos básicos de un modelo de negocio. Y quise hacer mucha fuerza en un elemento que era el producto, también para entender un poco el impacto que ha tenido toda esta situación. Y si hubiera una conclusión ahí interesante es, fíjense cómo los modelos de negocio que tienen que ver con servicios, que tienen que ver con ideas, fueron de una u otra manera los menos afectados y como que los que logran llevar la batuta y mantenerse un poco y jalar a los demás. Es decir, cuando un modelo de negocio tiene muy involucrado, así venda un producto, tiene ahí al lado involucrado un elemento que tiene que ver con el servicio, pero que también tiene que ver con una idea, con un conocimiento, como que lo hace más fuerte. Sí, es algo que, por decirlo de alguna manera, me ha gustado o me ha parecido interesante de todos estos 2 meses encerrados y todo lo demás, es que hemos podido entender que hay muchas cosas que sobrevalorábamos alrededor de nuestros modelos de negocio y que cuando se decantaron, definitivamente nos dimos cuenta, ¿no? Lo realmente valioso es esto otro, es esto que queda acá. Lo valioso muchas veces es precisamente eso, las ideas, es precisamente el servicio, es precisamente los valores, los principios, eso que queda ahí de base, es lo que te hace más fuerte. Y ahí es donde te tienes que parar para poder arrancar la reinvención, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde arrancar a reinventar tu modelo de negocio si es que ya en esas primeras diapositivas
donde decíamos señales de alerta y todo lo demás. Y finalmente nos dimos cuenta, sí, sí necesito reinventar mi modelo de negocio. Entonces, ¿por dónde arrancar esa reinvención? Yo diría que atrasándonos un par de diapositivas, el primer paso para arrancar la reinvención es reconocer nuestro modelo de negocio, es decir, volverlo a conocer, saber, ser muy conscientes de cuál es mi modelo de negocio. Ser muy conscientes Se está quién es mi pegando, Alex. nicho de Dale un mercado, minuto. yo qué le vendo, por qué es que me compran, cómo se me dinero, pero también lo gasto y produzco toda esta magia. ¿Sí? Si yo tengo ya eso, entonces Alex, no se te está entendiendo. aprovecho para tomar agüita. Tome agüita. Sí, hay como un problema con la banda desde modelo de negocio. Desde la última vez que dijiste modelo de negocio. Porque de ahí para adelante no se entendió, no fue claro. ¿Ahora sí? Dale, yo creo que sí, ya liberó. Listo. Listo. Si algo vuelvo y te aviso. Listo, dale. Entonces lo que les estaba diciendo es, primer paso para arrancar la reinvención, el paso para reinventar el modelo de negocio, es reconoce tu modelo de negocio, reconoce cuál modelo de negocio estás en este momento. Si yo como empresario no sé en qué modelo de negocio estoy metido, no puedo reinventar nada, pues porque ni siquiera conozco qué voy a reinventar. ¿Listo? Entonces el primer paso es ese, por eso hacíamos el repaso y el recordemos. Cuando ya tengo reconocido mi modelo de negocio, entonces básicamente la propuesta que les hago es, hay como tres niveles de tres niveles de prioridades en la reinvención. ¿Listo? Entonces, primer nivel de prioridad, se pueden hacer reinvenciones a raíz de variar el nicho de clientes y de variar los canales de distribución y relación. Para entenderlo de alguna manera, de una manera más tangible. Yo puedo conservando inclusive el mismo producto, conservando el mismo servicio, conservando eso mismo que ya estaba yo vendiendo, intentar encontrar un nuevo tipo de cliente o intentar encontrar un nuevo canal para llegar a los clientes. Y esa es una reinvención súper básica que creo que muchos han vivido en esta temporada. Si normalmente sus productos se distribuían o se generaba la relación con el cliente a través de un canal presencial o un canal físico, el tomar el movimiento en este momento hacia canales 100% en línea, pues ya hace que yo esté como en una suerte de reinvención de mi modelo de negocio. Solo que es muy importante que en todo este tema de ir despachando productos en línea y todo lo demás, pues yo empiece a aprender al y realmente cómo es que comprar. ¿Sí? Entonces, primer nivel de variar o el tipo de cliente que me compra o intentar variar el canal a través del cual lo vendo y a través del cual me relaciono con las personas. Nivel 2 o nivel 2 de prioridad, ajustes alrededor del entendimiento de la propuesta de valor. Entonces, si yo ya descubrí que mis clientes me compran por una razón, es decir, los clientes valoran algo importante en mí, yo debería intentar conservarlo lo que más pueda. Pero si todas estas medidas alrededor de la crisis y todo lo demás han hecho que yo me dé cuenta que eso que pensábamos que era lo más valioso realmente no es tanto y que por aquí puede haber otro elemento que el cliente considera más valioso todavía, pues es hora de hacer como esos ajustes. Por eso hablamos de un ajuste en el entendimiento, ni siquiera es cambiar la propuesta de valor como tal, sino que es cambiar un poco cómo la entendía yo para intentar entregarla ahora de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, muchos en esta temporada de aislamiento se dieron cuenta que sus clientes
o que antes pensaban que sus clientes valoraban era el producto como tal, el producto como, pues como producto, y con estas medidas de aislamiento se dieron cuenta que lo que el cliente valoraba realmente era que el producto llegara a tiempo o que estuviera realmente con ciertas características. Creo que a muchos nos ha pasado con temas de consumo familiar, el mercado, las frutas, las verduras. Nos hemos dado cuenta que muchas veces ni siquiera es la fruta por la fruta o la verdura por la verdura que es importante, sino el también que el poder contar con el suministro. O sea, se convirtieron o sea, entender que el flujo de suministro y que sea continuo también es muy importante en la propuesta de valor. Pues eso creo que a muchos les cambió la orientación de su modelo de negocio. Acá en Manizales hemos visto empresarios que lo han sabido entender muy bien, y que han movilizado sus propuestas de valor ya no tanto alrededor de el producto o servicio que entregaban, sino alrededor de la pertinencia, de la puntualidad, de la continuidad. Y finalmente está la experimentación en los cómo. Digamos que de una u otra manera se pone ahí de tercero como experimentar en el cómo, porque puede llegar a ser el más sensible, ¿cierto? O sea, el empezar a tocar puntos ahí de cambiar la forma en que fabrico algo, cambiar la forma en que tengo una relación, cambiar un poco la forma en que tengo una relación con un aliado, cambiar la forma de costear el producto, cambiar la forma de trabajar. ¿Para qué brinca? Esos elementos del modelo de negocio tienden a ser muy, muy sensibles, y un cambio ahí en la forma en que yo fabrico, en la forma en que trabajo, en la forma que en los aliados que tengo, se puede reflejar rápidamente en un elemento que al mercado no le haga sentido y pues irse en contra. Por eso lo ponemos ahí al final. Pero también vale la pena empezar a experimentar. Puede ser que uno elabore pequeños experimentos y mire y revise qué puede suceder con una reinvención que tenga que ver como, por ejemplo, con juntarse con un proveedor diferente con el que trabajaba antes, o intentar fabricar con otro tipo de material, o intentar trabajar con otro proceso productivo. Pero definitivamente es como nivel de reinvención en tercera prioridad, porque esos toman más tiempo primero y inclusive generalmente involucran más recursos. Ahora, fíjense, hace un rato les decía que es mejor mirar la oportunidad y no el oportunismo, y hay muchos documentos en este momento también que se están compartiendo en internet alrededor de sectores que realmente representan alguna oportunidad, más allá de mitigación de toda esta parte de sí van a haber unas cosas en Está entrecortando, lo siento. Vamos a tener oportunidades de más largo plazo. No te preocupes. Vale. Entonces, hay sectores en los cuales vienen oportunidades de más largo plazo. Muchos expertos en negocios a nivel mundial dicen que es justo en este tipo de crisis donde muchas veces nacen las empresas que en 3, 5 años se convierten en las más grandes. Y realmente lo que sucedió es que esa empresa, en medio de esa crisis, supo identificar un sector o una ola que iba a crecer de una u otra manera, ya sea impulsado por la misma crisis o impulsado por otros factores que estaban ahí y que nadie había visto antes. Entonces, aquí vamos a tener unas recomendaciones alrededor de 5 sectores que posiblemente se visualizan como sectores de oportunidad. La idea es que ustedes revisen si realmente sus empresas pueden conectar cosas de su modelo de negocio con alguno de estos sectores. Ahora, estos 5 que tenemos aquí no son los únicos. Hay otros sectores, hay que
la recomendación es empiecen a leer muchos reportes sectoriales, muchos reportes del gobierno, de empresas consultoras, del Foro Económico Mundial, que también es una de las fuentes de información más fuertes en este sentido, que tiene muchos estudios donde se habla de estas nuevas oportunidades, para que puedan identificar sectores en los cuales ustedes de verdad puedan hacer una conexión, así sea pequeña, pero que puedan integrarse o que puedan aprovechar algo de lo que viene, pero que se va a quedar en más largo plazo. Por ejemplo, se dice que el sector de lo que tiene que ver con servicios y productos y elementos asociados a la salud y al bienestar, es decir, no directamente la atención en salud de pacientes y ese tipo de cosas, sino los servicios que tienen que ver, por ejemplo, con la continuidad de la atención de pacientes. Me explico. Lo que tenga que ver con proveer suministros para que el servicio de salud pueda funcionar, proveer elementos, esos, por ejemplo, de una u otra manera el mercado se ha convertido como más consciente de las necesidades que tenemos ahí, más conscientes de que de verdad las personas que trabajan en la salud necesitan elementos suficientes en cantidad, pero también con las calidades necesarias y que se les debe dar continuidad, ¿sí? Porque también algo que se nos desnudó como necesidad a raíz de todo este tema es el peligro que puede darse si hay discontinuidad en la atención de servicios de salud. Entonces, productos y servicios que tengan que ver con ayudar a quien atiende en salud a permanecer en continuo, que no tengan que parar, fantástico, ahí hay una opción muy interesante. También los productos y servicios que tengan que ver con acciones preventivas o acciones educativas, porque también de una u otra manera empezamos a ser un poco más sensibles, un poco más conscientes alrededor del cuidado de nuestra salud, que no es esperar a estar enfermos, sino que antes de estar enfermos podemos hacer muchas cosas, alimentarnos mejor, hacer ejercicio, estar hidratados, aprender a llevar medidas de seguridad, o sea, tantas cosas que hemos aprendido en esta temporada que no tiene que ver con curar la enfermedad, sino con prevenirla. Ahí van a haber opciones muy grandes. La logística de operación de servicios relacionados con lo anterior también se vuelve muy importante. Otro punto, o sea, casi todo nace de debilidades que se van encontrando en todo el sistema alrededor de la salud, y el ejemplo de ambulancias, de camillas, de atención telefónica. Esta mañana escuchaba a una ejecutiva de Waze, por ejemplo, el servicio de mapas, de tráfico, de cómo a través de la aplicación de Waze hay muchos operadores de líneas de emergencia que se enteran más rápido utilizando Waze que por la misma llamada de emergencia. Entonces, todo por ahí, por esa línea de servicios de logística, también va a crecer mucho. El soporte a la cadena de suministro industrial. Fíjense cómo poco a poco, con las industrias que van entrando, las industrias manufactureras que van entrando y se van poniendo otra vez en acción, entonces se va a convertir en un punto clave, en un punto muy importante, todas las soluciones que tengan que ver con transporte o programado o por demanda para poder llevarles provisiones a las industrias. Cuando decimos transporte programado es que hay una, como su nombre le indica, una programación semanal que dice tales días a tales horas. O bajo demanda es que hay industrias que han descubierto que pueden funcionar cero inventario y que simplemente ni siquiera levantar el teléfono para una llamada, sino que la aplicación que les ayude en el punto 2 a la integración del manejo de inventarios puede lanzar una alerta rápidamente para que por demanda
el transporte venga con los materiales que se necesitan. Entonces, las industrias también se dieron cuenta de muchas cosas en las cuales pueden volverse más eficientes y pueden reducir algunos costos. Ahí van a venir oportunidades interesantes. Habilitadores para el comercio electrónico, definitivo, o sea, ya nos dimos cuenta que todos como empresarios tenemos que tener alguna solución relacionada con comercio electrónico para no parar de vender. Eso creo que se fue baldado de agua fría para muchos porque estábamos acostumbrados a vender de otra manera. Cuando digo vender es al intercambio de yo te entrego, tú me das, tú me pagas. Y muchos no estábamos preparados para tener una solución de venta en línea, algo tan sencillo como poder decirle a alguien, tranquilo, me puedes pagar por el medio que tú quieras, transferencia, tarjeta de crédito, lo que tú necesites, porque tengo habilitado un medio para hacerlo. Entonces, hoy creo que todos nos dimos cuenta de la necesidad grandísima de soluciones integrales para la venta en línea. Soluciones que me permitan tener una tienda donde vender, cómo recolectar un pago, cómo tener una facturación electrónica, cómo manejar mis inventarios también de manera electrónica y no llevarlos en un cuaderno, que todo eso esté integrado con el sistema de envíos, pero que también esté integrado con el tema de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Es decir, para los que tienen que ver con habilitar unas soluciones completas alrededor de este tema, pues también vienen oportunidades muy interesantes. Servicios de mercado orientado digital, claro, porque pues también fue como otra de las grandes aprendizajes para muchos sectores, para muchos empresarios. El tema de lo digital era como lo alternativo, era como sí, ¿no? A mí la gente me conoce porque me conoce y ya, y ahí estamos mirando cómo a través de las redes sociales pues les contamos algunas cosas. Ahora es todo lo contrario, ahora es, ven, tengo que tener toda una estrategia orientada a darme a conocer a través de mi sitio web, de mis redes sociales y todo lo demás, y lo otro se convierte en lo alternativo o en el respaldo. Entonces, ahí también vienen oportunidades muy interesantes. Alguien me decía, no, pero es que hay mucha oferta, eso prácticamente está saturado, y saturado, no sé, eso es porque es que realmente todas las empresas que están por nacer en este momento, porque también el crear empresa se va a convertir en una suerte de tendencia en los siguientes años, porque de por sí ya venía bien fuerte. Entonces, contar con suficientes proveedores de este tipo de servicios va a ser bien interesante. Un sector que llegó para quedarse, yo creo que ese es el sector en casa. O sea, hay que tenerlo en cuenta. O sea, póngale en ojo como empresarios a el sector. Eso no es un sector económico como tal, pero pues es como una tendencia de consumo, que es el sector en casa. Soluciones para teletrabajo, por ejemplo, si se puede empaquetar en una sola solución, que una persona pueda trabajar desde su casa con toda la ergonomía posible, un buen puesto de trabajo, que tenga soluciones en la nube para integrar la productividad, las reuniones, el manejo de documentos y todo lo demás, fantástico. O sea, los que tuvimos que movernos a dejar oficina y hacer oficina en casa, nos dimos cuenta que eso no era tan sencillo, que eso no era simplemente como coja una silla y siéntese frente al computador, sino que alrededor de eso hay muchas cosas, desde el cómo medir y el cómo programarse en el horario diario, hasta el tema de cómo compartir un documento de una manera realmente efectiva y que uno le pueda hacer seguimiento al control de cambios y todo eso. O sea, hay muchas cosas ahí interesantes por trabajar. Educación en línea, el homeschooling, que es esta tendencia de que los más pequeños, especialmente quienes están en colegio, primaria, bachillerato, estudien en casa o estudien en línea. Y descubrí que son dos cosas diferentes, el estudiar desde casa y el estudiar en línea. Y es que en Colombia ya es posible, desde hace algunos años, que un chico, por ejemplo,
reciba su educación en casa, ya sea porque su papá, su mamá, su hermano o familiar le imparte esa educación y que al final pueda validarlo a través de un examen, ¿cierto? Entonces el homeschooling, muchos hemos descubierto como padres de familia que los niños sí pueden estudiar estando en casa y que pueden posiblemente llevar hasta una educación más acorde con lo que uno cree y con lo que uno espera. Pero toda la educación en línea, de por sí ya muchas universidades, colegios y demás ya la venían trabajando, pero ahí como dicen por ahí en bajo, y ahora se trepó y se convirtió antes al contrario, en línea es lo que hay más y lo presencial es lo que viene en retroceso. Servicios de entretenimiento familiar, yo creo que todos hemos pasado por ahí en esta temporada y nos hemos dado cuenta que hay opciones muy interesantes, por ejemplo, para realizar celebraciones, para poder hacer como integraciones, fiestas donde no necesariamente la gente tenga que estar junta, sino que se pueda a través de estos dispositivos realizar interacciones con los demás, reducción del estrés, ese sí que va a ser muy importante de aquí en adelante. No van a quedarse en casa a salir porque van a quedar con el miedo o con el susto de que pueda pasar. Entonces, ahí, por ejemplo, en atender a esas personas que van a presentar situaciones de estrés o situaciones de temor alrededor de salir, van a haber oportunidades interesantes. Y finalmente, nombrarles ahí en los sectores tradicionales, la innovación en sectores tradicionales, porque también se van a convertir en una tendencia importante. De algo que nos hemos dado cuenta es que muchos de nuestros sectores tradicionales eran muy tradicionales, ¿cierto? Peluquerías, barberías, arreglo de uñas, inclusive los contadores, abogados, psicólogos, nosotros como consultores empresariales, los servicios de las aseguradoras, inmobiliarias, muchos de estos sectores tradicionales ya los dábamos como por sentados. Ah, sí, eso funciona así, uno va a la peluquería, tal, corta el pelo y sale. Pero cuando se da cuenta que, pucha, es que no, las cosas pueden cambiar y el panorama pues puede girar en cualquier momento. Entonces, ¿cómo va a estar usted preparado si está dentro de un servicio tradicional para darle respuesta a esto? Entonces, si alguna de sus empresas dice, ven, yo tengo seguramente yo puedo darle solución a uno de estos sectores, ya sea porque lo puedo habilitar tecnológicamente para que lo pueda lograr o porque puedo apoyar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para que puedan ir hasta las casas. Bueno, ahí vienen oportunidades interesantes también alrededor de esos sectores tradicionales que de una u otra manera se ven obligados, o nos vemos, me incluyo, nos vemos obligados a reconvertirnos. De hecho, quisiera compartirles en estos últimos minutos lo que es el caso nuestro caso como tal de reinvención del modelo de negocio, porque lo hemos tenido que reinventar, estamos en plena reinvención, de hecho, del modelo de negocios. Emprendiéndola como empresa, pues en esencia tenía un modelo de negocio de servicios para emprendedores, donde teníamos espacios físicos de trabajo colaborativo, oficinas en modo compartido, coworking space, ¿cierto? Estos lugares donde uno va, alquila la sala de juntas por horas, alquila la oficina por horas, no se amarra a contratos de largo plazo. También gran parte de lo que hacíamos era entrenamientos masivos presenciales, los llamados bootcamps de emprendimiento, de negocios, entrenamientos donde juntábamos a emprendedores en grupos de 20, 30, 50, 80 o más personas, entrenamientos muy físicos donde la gente inclusive tenía que abrazarse muchas veces, tenía que salir a la calle, interactuar con otros. Y como pueden ver, esos dos elementos iniciales de nuestro modelo de negocio, pues prácticamente ocupaban el 90-95% de todo de lo que hacíamos. Y obviamente, pues tuvieron que cerrarse hace 8 semanas, hace 2 meses. No podemos ni alquilar oficinas y mucho menos podemos realizar eventos masivos presenciales y lo más seguro es que
esos eventos masivos presenciales ya durante este año no los podamos hacer de ninguna manera. Y el alquiler de espacios de oficina, pues se va a poder seguir haciendo, pero bajo unas condiciones un poquito más fuertes, y ahí estamos haciendo un análisis muy juicioso. Es porque el colchón de efectivo que teníamos hace 8 semanas era de 2 semanitas nomás, es decir, ahí ya saquen sus conclusiones, llevamos 6 semanas de flujo de caja negativo, ¿cierto? Entonces, cuando te das cuenta de estos elementos, es donde dices, hay que reinventar el modelo de negocio, ¿cierto? No podemos seguir trabajando ni funcionando como veníamos. Y hay un elemento que no les he nombrado ahí, que son esas comunidades de emprendedores que se apoyan mutuamente, que ya de hecho venían trabajando o vienen trabajando a través de grupos de WhatsApp, ¿cierto? Grupos de WhatsApp por ciudades, son las comunidades de emprendedores anónimos que están en Manizales, Pereira y Bogotá, y que también tenían pues eventos presenciales mensuales, eventos presenciales que ya no se están realizando presenciales, sino que se están realizando en línea, y los grupos de WhatsApp pues que de por sí ya tenían esa ventaja de que todos los días, a toda hora, sin importar el momento del día, pues se podía generar esa interacción. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que hacer una transición a un modelo de negocio independiente de la localización. Es decir, como no podemos alquilar oficinas ni podemos hacer eventos masivos, pues básicamente tenemos que pasarnos a transformarnos en una plataforma en línea donde todo eso que hacíamos en espacios físicos se pueda hacer en línea. Es decir, que los emprendedores se comuniquen entre ellos, que interactúen, que se informen, que hagan negocios entre ellos, todo lo demás, todo eso lo vamos a transicionar para que se pueda hacer en línea. Primer paso, vamos a tener un curso que va a arrancar el 15 de junio, que se llama Emprendedor de 0 a 100. Básicamente es tomar a un emprendedor que o nunca ha hecho empresa o que está cuestionado alrededor de cómo se debería hacer empresa y contestar las 100 preguntas clave alrededor de cómo crear esa empresa antes de, ¿cierto? Cómo contestar esas 100 preguntas antes de arrancar. En un modelo mixto de monetización, es decir, donde por un lado los usuarios pagan una suscripción, ¿cierto? Es un modelo basado en suscripción, y por otro lado hay empresarios que ya se llama suscripción, pagan los usuarios. Entonces, fíjense cómo en nuestro caso particular, pues conservamos el mismo principio básico, seguimos creyendo que los empresarios tienen que hacerse por vocación, o sea, ese no lo cambiamos. Seguimos conservando lo que hemos aprendido de nuestros clientes, de nuestros emprendedores, de esos emprendedores que alquilan oficinas y que participan en entrenamientos y que participan en las comunidades. Seguimos esos aprendizajes que tuvimos con ellos, los seguimos conservando. Y lo que hicimos fue movernos, pivotearnos hacia el canal a través del cual vamos a trabajar. Entonces, trabajando con el mismo nicho de mercado, con el mismo tipo de clientes, básicamente lo que giramos es alrededor del canal, ¿cierto? Ya no es físico, ya no es un lugar, ya no es un sitio, sino que es un paso a una plataforma en línea. Ya no es un tema de pagas por lo que usas, como en el caso de la oficina, sino que es una suscripción que te da acceso a un juego de recursos durante un tiempo. Entonces, sí quería mostrarles el caso nuestro, porque pues tal vez pueda servir de ejemplo para algunos de ustedes. No sé si en este momento, antes de terminar, porque ya básicamente estamos entrando en los últimos minutos, última fase, haya alguien que tenga alguna pregunta. Recuerda que la puede escribir en el chat o puede abrir su micrófono, eso sí, día uno, si van a abrir los micrófonos para hacer las preguntas. Aquí hay una pregunta que dice Erika. Dice, cordial saludo para el sector educativo, las plataformas, ¿cuál es la mejor opción? ¿Rentarlas o adquirirlas y por cuánto tiempo? Bueno, Erika, esa es una pregunta bien fuerte, ¿cierto? Poderosa. Muy, muy poderosa en el caso de la educación. Yo diría que, pues, lo que pasa es que dar una respuesta que sea genérica y que le sirva a todos los casos es muy complicado, no solo con el tema de educación, sino en esencia con cualquier otro sector, especialmente en estos temas de transformación de lo digital, ¿cierto?
En el caso específico de la educación, un punto importante, y lo chévere es que aquí también María Paulina tiene una vasta experiencia en temas de educación. Yo mismo también he sido docente universitario y directivo de cierto nivel universitario durante varios años. Y hay un punto clave y es que tiene que ver muchas veces con el modelo pedagógico también. O sea, el intentar como acomodar las cosas y meterlas dentro de plataformas en línea no es una respuesta tan rápida, sino que cuando hablamos de educación, primero siempre tenemos que mirar nuestro modelo pedagógico, nuestro plan guía para entender cómo o qué ajustes habría que hacer en resignificación y otros elementos antes de optar por esas plataformas en línea. Eso por un lado. Pero por otro lado está la racionalidad, obviamente, del presupuesto, ¿cierto? Porque es que son dos cosas que hay que sopesar. Muy posiblemente un modelo pedagógico que realmente se quiere trasladar totalmente al digital implica una inversión muy alta, ¿cierto? Si lo que yo quiero hacer es como una cosa mixta, posiblemente pueda ir reduciendo. O si lo que yo quiero tomar es una medida de choque, ¿cierto? Para el resto del año, como lo que está pasando, por ejemplo, ahora con los colegios, el caso del colegio de mi hija menor, que es un colegio de monjas, presencial, todo el rollo, y ahora pues básicamente es una medida de choque, ¿no? Utilizar la plataforma, todas plataformas gratuitas, ¿sí? Están utilizando Zoom gratuito, EducaPlay gratuito, lo único que pagan es como una plataforma, pero que genera más el tema administrativo, ¿sí? Entonces, todo depende mucho de cada caso y depende mucho del presupuesto. Hay muchas plataformas que te permiten hacer, por ejemplo, una suerte de prueba, un periodo de prueba para entender si realmente la plataforma te entrega lo que tú estás buscando y si tú entiendes que sí, está la plataforma que yo necesito, pues entonces sí hago el pago. O si me di cuenta que no me funciona, pues realmente pues no lo hago, ¿cierto? No sé si María Paulina, que también entiende del tema, quiera ahí agregar Vale. algo. Yo aquí tengo otra pregunta en fila que para de Jorge ya la vamos a hacer y las que van llegando aquí para complementar la invitación que me hace Alex. Muchas gracias por el voto de confianza. En ese aspecto, yo creo que por experiencia en el tema de educación es bien importante antes que pensar en la herramienta, pensar en el contenido. Porque yo puedo tener los recursos y me puedo comprar la herramienta más robusta, pero si no tengo el contenido, si no tengo la formación, si no tengo el equipo humano, si eso no va alineado con el objeto de mi negocio, sino que me metí por una moda, pues compré un Mercedes-Benz para dejarlo parqueado en el garaje. Entonces, yo creo que aquí lo importante es más un tema de balance, de alineación del modelo del negocio de la institución educativa. ¿Cuál es su enfoque? ¿Nos vamos a ir a la virtualidad 100% o vamos a hacer un combinado blended o vamos a hacer un tema, digamos, de presencialidad con actividades extracurriculares asistidas por la virtualidad? Y en eso ya tengo un primer plano para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que significa? No siempre lo más caro es lo más eficiente. Yo he conocido en temas de virtualidad condiciones, digamos, plataformas muy robustas que son hechas en casa. Me explico, es decir, que un grupo de ingenieros in-house dentro de la institución crearon la plataforma y funciona perfectamente. Aquí el tema son tres conceptos: usabilidad, todo lo que tenga que ver con capacidad de carga, o sea que no significa que tenga que tener los usuarios unas condiciones extraordinarias para poder utilizarla. Y lo más importante es el contenido y la pedagogía y la capacidad didáctica de nuestros docentes en esos escenarios de virtualidad o de blending combinados. Ese sería como mi aporte. Entonces aquí el tema es rentar, adquirir, no. Pruebe con lo que esté free, analice cómo le pone usted su toque y su esencia, y ahora sí piense si es posible que mejor usted hace una construcción propia a la medida de su proyecto educativo institucional. Sería mi propuesta, muy en línea con lo que Alexander estaba planteando. Leo la siguiente, dice: ¿alguna recomendación para los negocios relacionados al tatuaje? Por ejemplo, sabemos la importancia de reforzar los protocolos de bioseguridad, pero uno sé que corto en tomar acciones debido a los descuidos del Estado hacia ese sector económico. Teniendo en cuenta que la industria del tatuaje deja ganancias para el país a la misma altura de otras renombradas multinacionales.
Ay, Jorge, ¿Qué pregunta? muchísimas gracias por la pregunta, Jorge, por la participación. Efectivamente, ese es uno de esos sectores delicados, ¿cierto? Porque no solo delicado ahora, o sea, desde el sector del tatú y de las perforaciones siempre ha sido un sector que se ha manejado con pinzas, por decirlo de alguna manera, porque precisamente involucra elementos de bioseguridad desde siempre. Sí, es que eso sí es algo que hay que reconocer. Y es que si hay unos pioneros en medidas de bioseguridad y en que todo sea aséptico y que realmente haya una limpieza, desinfección, es precisamente este sector. Recomendaciones. Uy, ahí sí, yo creo que es difícil dar una recomendación específica alrededor de cómo mejorar un sector que de por sí ya era bueno en este tipo de medidas. Yo creo que más allá de todo, yo creo que pues, potencialmente puede ser de los sectores que esté mejor preparado, de hecho, alrededor de este tipo de medidas. Posiblemente, no sé cómo se irá a funcionar ahí, porque leyendo los protocolos de bioseguridad muchas veces uno se queda con algunas preguntas y es que siempre se supone que debería haber un distanciamiento de 2 metros entre personas y obviamente estamos en un negocio en el cual pues, no hay forma, físicamente no hay forma de hacer un tatuaje estando a 2 metros de distancia, ¿cierto? Entonces, Jorge, realmente más que un consejo me le quito el sombrero a tal la gente del tatú, siempre los he admirado, me parecieron unos tesos, unos berracos, especialmente en este país donde muchas veces ni siquiera hay formación específica para ustedes, sino que muchos se han hecho a pulso, muchos se han hecho aprendiendo por sus propios medios, dándose la pela de viajar a otros países y trayendo ese conocimiento acá. Va a seguir, o sea, seguirle dando. Yo siento que es uno de los sectores que está mejor preparado desde el punto de vista de protocolos de bioseguridad para seguir operando y cuando ya se dé la luz verde, hombre, yo también sé que hay mucha gente que va a seguir yendo y va a ser uno de esos sectores que realmente van a tener una muy buena clientela. Bueno, tengo otra, dice Guillermo Urbano. Buenas tardes, ¿estamos preparados para el teletrabajo o trabajo desde casa? Con muchas interrogaciones, teniendo en cuenta que tenemos un ancho de banda muy regular y lo estamos viviendo. Digamos, esto lo sufrimos permanentemente que nos deja tirados un poquito la capacidad de nuestra internet en las casas con todo el mundo conectado al mismo tiempo. Tal cual. Sí, Guillermo, muchas gracias por la participación, por la pregunta. ¿Estamos preparados? Creo que algo que nos ha desnudado y por eso es que el sector, ahorita lo nombraba como un sector con potencial de crecimiento en negocios, es precisamente porque es un sector que todavía está en pañales, está muy en pañales aquí en nuestro país. Entonces, por eso es que tiene como esa brecha como hay una brecha tan grande que cubrir, ahí es donde se transforma en una bonita oportunidad. O sea, hay muchas cosas por hacer en temas de teletrabajo y de trabajo en casa, ¿cierto? Haciendo la diferenciación. O sea, teletrabajo es cuando tú puedes trabajar a distancia. Potencialmente nosotros en nuestro coworking space teníamos, gran parte de las personas que teníamos allí eran teletrabajadores, donde la casa matriz de ellos quedaba en otra ciudad, pero se iban alquilaban un puesto de trabajo en nuestra oficina. De cierta manera, espacios como esos, como por ejemplo los coworking spaces, sí están muy preparados para el teletrabajo, ¿cierto? Porque tomamos algunas medidas, como por ejemplo tener servicios de Internet basados más en fibra óptica, perdón, servicios dedicados con poco reuso, donde realmente esa capacidad de tanto de subida como de bajada pues fuera muy alta. Pero el problema realmente fuerte sí se siente en los hogares. Pues nada más aquí en casa creo que ya lo hemos vivido aquí durante esta charla varias veces y eso que ya hubo cambio de proveedor, por ejemplo, aquí en esta casa, porque el anterior proveedor, pues sí estaríamos
muertos, que básicamente Total. ofrecía como un sexto de la velocidad que tengo en este momento. Solo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta casa, nada más por tener en cuenta el ejemplo de esta casa, tenemos a una, dos, tres personas cuatro personas en teletrabajo y una persona En en telestudio. estudio desde casa, ¿sí? Aparte de otra persona que todo el día está también ahí Mm. chateando. Consumiendo. Entonces son muchas conexiones al mismo tiempo, además que uno tiene uno, dos, no sé cuántos aparatos al mismo tiempo. Entonces, claro. Te Y voy a, recordar que no solo tiene que ver con la conexión a Internet, ¿no? De todos los elementos que tienen que ver alrededor de la salud y seguridad en el trabajo van a ser muy importantes también para la casa. Muy exigente. Dice. Erika hace un comentario, dice, si es solo medidas de choque, porque luego debemos volver a la potencialidad, obvio, si todo mejora. Te voy a leer otra que dice aquí, Alexander Vidal. Dentro del proceso de reinvención, la tendencia es realizar la transformación digital. Con esta necesidad, hay hoy más que nunca ofertas de este ítem. ¿Qué tips nos puedes señalar, recomendar para elegir una agencia que podamos establecer relación gana-gana? Aclaro que nuestro caso particular es ser una microempresa. ¿Qué? Bueno, Alexander. Ahí está la pregunta de Alexander Vidal. Bueno, Alexander, gracias por la pregunta, gracias por participar. Claro, transformación digital, como lo decíamos ahora, ya no es opcional, sino que se convirtió en obligatorio. Hay que entender temas dentro de la famosa transformación digital, y es que cuando decimos que nuestras empresas se tienen que transformar desde lo digital, tiene que ver tanto con la forma en que operamos y trabajamos, o sea, todo lo que estamos diciendo ahora de poder trabajar independientemente del lugar donde estemos, buena conexión a Internet, condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas, plataformas de productividad, plataformas para comunicarnos entre el equipo de trabajo, ¿cierto? Todo eso es transformación digital y está toda la otra transformación digital hacia el enfoque comercial, ¿cierto? El cómo implementar. Hace un par de semanas teníamos un invitado en una de nuestras comunidades de emprendimiento que es precisamente de una agencia, no de transformación digital, sino una agencia de mercadeo para lo digital, como él mismo se define, él dice el mercadeo en últimas es el mismo, solo que hay unos medios y unos canales en este momento que cobran mucha importancia, que son los digitales. ¿Cómo elegir una agencia? O como me imagino que la pregunta orientada es hacia una agencia para la parte comercial o la parte hacia mercado, hacia clientes de la transformación digital. En esencia, las mismas recomendaciones que podríamos tener para elegir cualquier otro proveedor de cualquier otro servicio. Entiendo que la pregunta que haces al decir que tienes una microempresa es que posiblemente sientas que el presupuesto que tienes no es tan alto o que tienes un presupuesto relativamente o comparativamente bajo. La recomendación en estos casos, y no es mía, retomo las palabras precisamente de Oscar Ramírez de SOC Digital, que es esta agencia que te cuento que tuvo la charla el otro día con nosotros. Es que realmente hay muchas cosas que uno mismo sí puede llegar a hacer, ¿cierto? Como emprendedor, como dueño de su negocio, y que puede llegar hasta cierto momento alrededor de esas acciones de dar a conocer mi producto a través de mi sitio web, de las redes sociales y de estas herramientas. Pero al mismo tiempo, si yo te dijera un tip, una recomendación, es definitivamente no podemos creernos toderos ni creernos que podemos hacer de todo. Me voy a entender. Si dentro de mi empresa, o sea, la mía, yo digo, yo voy a asumir el rol alrededor de poder poner en digital toda la oferta de mercadeo y comercial de mi empresa, es porque yo voy a asumir ese rol, pero no voy a hacer los otros, ¿sí? O sea, para los otros roles voy a tener que, pues, tener un equipo de trabajo ahí. Entonces, lo mismo tiene que pasar con estos temas de mercadeo en digital.
Así como uno es consciente que debe contratar un contador para que le lleve las cuentas, que debe contratar un profesional de salud y seguridad en el trabajo para hacer el panorama de riesgos y para llevar este tipo de protocolos de bioseguridad ahora en este momento, que debe contratar el mejor operario para manejar cierta máquina y todo lo demás, también hay que aceptar que para manejar la relación digital con mis clientes, para llevar a cabo todos estos temas de plataforma digital, sitio web y demás, pues también hay que contratar a alguien bueno, ¿sí? Entonces, yo puedo aprender como empresario muchas cosas, la recomendación